Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que nos sintonizan en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. José Ángel, ¿cómo te va? ¿Cómo te fue de votaciones? Muy contento, asoleado, pero feliz, encantado de ver que la gente, al menos en la parte de la Ciudad de México donde vivo, pero creo que así fue en toda la Ciudad de México y en todo el país, salió a votar, salió a manifestarse, lo hizo pacíficamente y, bueno, Vox Populi, Vox Dei, ¿no? Dice, la voz del pueblo es la voz de Dios. Así es, y bueno, por primera vez en 200 años de independencia tendremos una mujer presidenta. Así que enhorabuena y felicidades a la doctora Claudia Sheinbaum. Y a todos los mexicanos y a las mexicanas, por supuesto, porque vemos muchos que pensamos que esto puede ser un factor de diferencia. Bueno, pero ¿cómo llegamos a este hecho histórico? Hoy vamos a hablar de uno de los aspectos de la vida política electoral que tienen mucho que ver en las decisiones que toma la ciudadanía para definir su voto, aparte de las campañas, por supuesto, y nos referimos a las encuestas. Estas cuya función es generar opinión pública y medir las tendencias. Y es que en el proceso electoral que acabamos de vivir este domingo, las encuestas que se difundieron desde meses antes de la elección coincidieron en mucho con los resultados. Y nos preguntamos en El fin justifica los medios, ¿cómo funcionan? ¿Cuál es su normativa? ¿Qué tanto influyen de verdad en nuestras decisiones por uno u otro partido, candidata o candidato durante un proceso electoral? Y para eso hemos invitado a conversar en torno a este tema a Temoris Greco, él es periodista, politólogo, documentalista independiente, y también a la investigadora Mónica Montaño sobre la efectividad e influencia de las encuestas en los procesos electorales. Hay que decir que Mónica Montaño es profesora, investigadora y coordina el Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara. Antes de esto vamos a presentarles un reportaje sobre la normatividad que rige a las encuestas electorales y, como cada programa, un resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que se quede y participe aquí en El fin justifica a los medios. Les abrazamos con mucho entusiasmo a todas las personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias, a través de nuestras emisoras hermanas, al norte y al sur, al centro del país, y también, por supuesto, a quienes lo hacen en cualquier punto del globo terráqueo vía internet. Les recuerdo que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales y, por supuesto, en la página de Radio Educación. Es www.e-medioradio.edu.mx/. El fin justifica los medios. Y aprovecho esta oportunidad para invitarlo a participar en la red social X. Se puede comunicar vía @Radio El Fin. En Facebook nos localiza como El Fin Justifica los Medios. Y tenemos un número de WhatsApp al cual puede usted dejar un mensaje. Es el 55 12 33 29 15. Le invitamos ahora a escuchar Notimedios, un recuento de las noticias de comunicación más importantes de la semana realizado por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. Un juez de control vinculó a proceso e impuso prisión preventiva justificada a Enrique Yavet Guerrero, presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación, en el municipio de Rincón de Ramos, en Aguascalientes, por el delito de amenazas a una periodista. Agentes de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión formularon la imputación y aportaron datos de pruebas suficientes para establecer que el presunto delincuente amenazó a una periodista de un medio digital debido a las publicaciones que realizó en ejercicio de su labor.
Integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación agredieron a periodistas que cubrían el enfrentamiento con pobladores del municipio de San Juan Bautista. Los periodistas que cubrían el bloqueo cerca del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Oaxaca fueron agredidos con piedras, palos y detonaciones de armas de fuego. Al menos 7 mujeres periodistas fueron agredidas durante la cobertura de la jornada electoral el pasado 2 de junio, según un reporte de Comunicación e Información de la Mujer CIMAC. Esta organización, que se encarga de evidenciar la violación a los derechos humanos de las mujeres, reportó que estas agresiones se dieron mientras las periodistas realizaban labores de cobertura de las elecciones 2024 en los estados de Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco, Ciudad de México y Michoacán. Tras darse a conocer estos datos, CIMAC condenó los actos que vulneraron el derecho de las comunicadoras a informar a la ciudadanía en plena jornada electoral. Electa con casi 60% de los votos en las elecciones del pasado 2 de junio, Claudia Sheinbaum será a partir del 1 de octubre la primera mujer presidenta en México y podrá asumir el desafío de acabar con la violencia contra periodistas. Así lo afirmó la organización Reporteros Sin Fronteras, tras señalar que Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, se comprometió en campaña a defender el periodismo y asumió el compromiso de actuar bajo 5 ejes estratégicos que serán la base de un plan de acción gubernamental destinado a que México deje de ser el país más peligroso para las y los comunicadores. Su mayor reto, afirma Reporteros Sin Fronteras, será coordinar eficazmente los esfuerzos institucionales a favor de una política de prevención y protección de periodistas. En noticias internacionales, la familia del periodista José Rubén Zamora Marroquín, preso en Guatemala desde el 29 de julio de 2022, presentó una queja ante la Corte Suprema de Justicia por un posible retardo malicioso en uno de los procesos penales en su contra. La queja asegura que el juez penal Jimmy Bremen ha decidido suspender arbitrariamente en más de 3 ocasiones la audiencia contra el periodista en un caso de supuesta obstrucción a la justicia. El gigante del software Microsoft alertó que Rusia está intensificando su campaña de desinformación contra los Juegos Olímpicos de París 2024. Según un nuevo reporte del Centro de Análisis de Amenazas de Microsoft, Rusia está empleando una potente mezcla de videos falsos, noticias ficticias e imitaciones generadas por inteligencia artificial para boicotear este evento deportivo. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes en esta semana. Le invitamos a que consulte la sección completa en nuestras redes sociales. Vaya que hay información en torno a los medios de comunicación y más ahora que atravesamos, vivimos y hemos salido airosos desde mi punto de vista de un proceso muy complejo como es el de las elecciones. Vaya que hay información, así que le invitamos a escuchar Notimedios en nuestras redes sociales y a seguirse poniendo en contacto desde estas distintas plataformas, en X como @radioelfin, en Facebook como El Fin Justifica los Medios y al número de WhatsApp 55 12 33 29 15 como al que se comunicaron los siguientes radioescuchas, mi querida Graciela. Así es, agradecemos que se comunicaran vía WhatsApp a Darío, a Verónica Grimaldi, a Roberto Sierra y a Miguel Ángel Paniagua, que se ha llevado el libro que ofrecimos la semana pasada. Enhorabuena, sí. También agradecemos el comentario de Juan Ernesto Guerrero Mancera, quien es un asiduo radioescucha de Radio Educación, y le mandamos un fuerte abrazo. Por Facebook también Margarita del Toro, Rosalinda Sandoval, Yola Saucedo, Salvador Guerrero Cortés, Gustav Spech, Felipe Cabrera, Paulus Canutus, Ildefonso Sánchez Gutiérrez, Arturo Palma Pascual, Marco Antonio Tenorio, Hugo Aguilar,
Les agradecemos muchísimo que se hayan comunicado, que nos hayan dado esa manita para arriba al programa del Fin Justifica los Medios en esta plataforma. También a Sebastián Vega y Juan Antonio Vázquez. Y el libro que vamos a ofrecer ahora es La vida del espectador, una mirada incomplaciente a la televisión, de Víctor Roura. Este libro pues se lo vamos a dar a quien nos haga un comentario o nos dé su opinión sobre cómo debemos de ver la televisión desde una mirada crítica. La vida del espectador, una mirada incomplaciente a la televisión, de Víctor Roura. Qué interesante, ojalá se pongan en contacto. @Radio El Fin en X. El Fin Justifica los Medios en Facebook, 55 12 33 29 15, el número de WhatsApp para un mensaje. Continuamos con nuestro programa. A continuación, escuchemos el reportaje que preparó nuestra compañera Alexia Cervantes sobre la normatividad que rige a las encuestas electorales. Escuchemos. El reportaje. ¿Sabías que es obligación legal de quienes publican encuestas y sondeos sobre preferencias electorales entregar al Instituto Nacional Electoral el estudio completo que respalde los resultados dados a conocer? Derivado de diversas reformas electorales del año 2014, las disposiciones en cuanto a la regulación de encuestas y sondeos se integraron a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Aquí, en El Fin Justifica los Medios, revisamos dicha ley y te contamos que, en concreto, señala que las casas encuestadoras deben detallar su metodología sobre aspectos como tamaño de la muestra, margen de error, fechas de levantamiento de la encuesta o sondeo y el fraseo de las preguntas realizadas. Esta información se debe entregar al secretario ejecutivo del INE a más tardar 5 días siguientes a la publicación de la encuesta o sondeo de opinión. Asimismo, es importante que transparenten quién solicitó y pagó la realización del estudio y su difusión. Una vez que el INE tiene la información, la debe compartir en su página para que la sociedad pueda valorar la calidad de las encuestas y, en consecuencia, contribuir a la construcción del voto razonado y de una opinión pública mejor informada. Justamente sobre cómo identificar si una encuesta es confiable, escuchemos lo que compartió Luis Arias de Arias Consultores a través de su canal de YouTube. Las encuestadoras son una empresa. Las empresas existen para generar riqueza. Hay encuestadoras que trabajan mucho y lo hacen bien, muchos estudios, y hay otras que no hacen ningún estudio y solamente venden sus resultados. ¿Cómo saber si una encuesta es confiable? Saber si una encuesta es confiable conlleva un alto conocimiento de interpretación de su metodología. Lamentablemente, la población no se involucra tanto en leer la metodología y, por otro lado, las encuestadoras la hacen enredada, confusa. La mejor manera de saber si es o no confiable es la siguiente en 3 sencillos pasos. Número 1. Sus resultados se apegan a la realidad del grueso de la población, no la mía o no la de ustedes, sino del grueso de la población, lo que opina la mayoría de la población, no nuestras personas cercanas. Número 2. Explican detalladamente sus procesos, es decir, no nada más presentan la información, sino dicen cómo lo hicieron, dónde lo hicieron, cuánto tiempo se tardaron y cómo recolectaron la muestra. Número 3. Entregan sus bases de datos para revisión. Los institutos estatales electorales o el INE tienen la obligación de regular a todas las encuestadoras que realizan encuestas para medir la intención del voto. Los encuestadores tenemos la obligación de entregarle a estos institutos de los estados o el nacional, el INE, nuestras bases de datos, nuestros reportes. Si todas estas 3 preguntas dan un sí, es una encuesta que podría ser confiable. Dicho esto, cabe recordar que como ciudadanas y ciudadanos podemos consultar la metodología de las encuestas y sondeos de opinión realizados en tiempos electorales. Están disponibles en portal.ine.mx en el apartado Encuestas Electorales. Para El Fin Justifica los Medios, Alexia Cervantes.
Qué bueno que nos acompañe en El Fin Justifica los Medios y qué bueno que participe en las distintas plataformas con las que contamos. En la red social X estamos como @Radio El Fin, en Facebook como El Fin Justifica los Medios y el número de WhatsApp al cual puede dejar un mensaje es el 55 12 33 29 15. La entrevista. Efectividad e influencia de las encuestas en las elecciones. Desde hace más de 30 años, las encuestas electorales en México han sido una fuente invaluable de información sobre el comportamiento de la opinión pública en los procesos electorales. Así es, y además de convertirse en uno de los factores relevantes que pueden influir en el voto durante el periodo de campañas, también se han vuelto una herramienta para el órgano electoral con las encuestas de salida y los conteos rápidos que van marcando, por supuesto, la tendencia de la votación. Ahora el debate sobre las encuestas gira en torno a la precisión de sus estimaciones y la seriedad de las empresas que las realizan, ya que claramente los partidos compran encuestas que los favorecen con el fin de influir en la percepción de los votantes. Bueno, pues tan solo en el proceso electoral que acabamos de vivir el domingo pasado, las encuestas en su mayoría pues daban el triunfo a la doctora Claudia Sheinbaum con casi el doble de los números que obtenía Xóchitl Gálvez y por supuesto dejando a Jorge Álvarez Maínez en un tercer lugar. Números que hemos visto corresponden con los resultados de este proceso electoral. Pero, ¿cómo se desarrollaron las encuestas? ¿Qué influencia tuvieron en las votaciones? ¿Y quién regula la seriedad de estos ejercicios? Hoy vamos a conversar sobre estos temas con Temoris Greco, periodista, documentalista y politólogo independiente. Bienvenido, Temoris, muchas gracias. Muchísimas gracias, Graciela, José Ángel. Al contrario, gracias por tu tiempo, siempre es un gusto conversar contigo. Está con nosotros también Mónica Montaño Reyes, ella es profesora investigadora, coordina el Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara y de la revista en línea Élites Políticas. Mónica, muchísimas gracias por tu tiempo, un placer. Gracias a ustedes por la invitación, aquí estamos para platicar sobre las encuestas. Muchas gracias. Pues quisiera que comenzáramos un poco con una estimación de cómo se han transformado las encuestas en México. En ejercicios anteriores, recuerdo que las encuestas no habían sido tan acertadas como en esta ocasión. ¿Podemos decir que existe ya una mayor regulación o una mayor metodología que asegure su cientificidad? ¿Quieres comenzar, Mónica? Sí, primero hay que pensar que en México y en todo el mundo ocurrió un fenómeno que le dio mucha más importancia a las encuestas o todo lo que consideramos factores de corto plazo. A partir del 2014 en el mundo y más o menos en 2015 en México, cuando estaba esta unión que hizo el expresidente Peña Nieto, llamado el Pacto por México de los partidos PAN, PRI, PRD, y bueno, esto generó un descontento de la ciudadanía por ya no identificarse con los partidos, pero históricamente la identificación con un partido era el indicador principal del resultado electoral. Al momento de que la ciudadanía empieza a ver como lo mismo a los partidos políticos, comienza a desencantarse de simpatizar con alguno. Es ahí donde empieza a crecer la influencia de las encuestas, ya que la ciudadanía empieza a tomar en cuenta el candidato o la candidata, ¿sí? Su personalidad, los temas en campaña y pues sobre todo las encuestas que son, digamos, un indicador de quién es más probable que gane. Y pues hay muchas teorías que nos dicen que el elector, la electora no quiere votar por quien va a perder, ¿no? Entonces, las encuestas empezaron a usarse como un efecto psicológico para animar, incentivar o desincentivar el voto, ¿no? Entonces, ya lo que tú mencionas, en el año 2000, en la elección de Vicente Fox, fue la primera vez que las encuestas empezaron a ser relevantes, porque antes todavía pues no había mucha incertidumbre en quién iba a ganar la presidencia, ¿no? Entonces, a partir de entonces, sí empieza a ser un factor más importante
Y sí, ha evolucionado su legislación, que si quieren, pues ahorita podemos seguir comentando eso en específico. Claro que sí, Mónica, muchísimas gracias. ¿Con qué reflexiones arrancas, mi estimado Temoris Greco, en torno a esta circunstancia, este tema, la efectividad, la influencia de las encuestas? Los temas que pone a la mesa Mónica Montaño son muy interesantes. Este divorcio, digamos, entre ciudadanos y partidos, factores de corto plazo, pero hay una relación también entre las encuestadoras y los medios que las difunden. ¿No dirías tú esto? Sí, porque con frecuencia, por ejemplo, la encuestadora Encol es publicada por El País, Mitofsky es publicada por El Economista, Buen Día por El Universal. Sí hay esta relación y con frecuencia se mezcla el prestigio tanto de la casa encuestadora como del medio que está dando a conocer sus resultados. Entonces, ahí también el medio, por lo mismo, tiene una voluntad de tratar de que, o bien de que se proteja su prestigio, presentar una buena encuesta, o bien que sea percibido como favorable a tal o cual línea política. O sea, la encuestadora tendría que coincidir con los intereses políticos de cada medio. Y también estos intereses han ido cambiando, ¿no? En el curso de los años, o la voluntad de cada medio de mantener un prestigio intachable. Por ejemplo, en esta ocasión, en 2024, una de las casas encuestadoras más pues cuestionadas por un cambio de metodología que hizo a mitad de las campañas, pasó de encuestas de tipo presencial a las telefónicas de pronto, y esto también alteró sus resultados en favor de la candidata de la oposición, Xochitl Gálvez. Estoy hablando del diario El Financiero, que se supone que es un medio serio, un medio con una tendencia política liberal, pro-empresarial, pero en principio serio. Sin embargo, junto con GEA-ISA, es entre las encuestadoras, digamos, de mayor tradición, no necesariamente más creíbles, los que tuvieron las mayores desviaciones, por no mencionar a otra que yo creo que tocará el turno de que hablemos, que ya de plano es un escándalo. Pero uno se pregunta qué clase de decisiones tomaron en la dirección de ese periódico para hacer estos cambios en la metodología y finalmente pues exhibirse con una desviación que desde el que se empezó a dar fue señalada y pareció pues que estaba cuestionando la seriedad del medio de comunicación. Tal vez en otro escenario en donde las diferencias no hubieran sido tan marcadas, hubiera sido más fácil que las encuestadoras disimularan un poco estas tendencias ya previamente adoptadas. Sin embargo, ahora se vio desde un principio una marcada diferencia y una preferencia muy, muy grande entre la primera y la segunda candidata. ¿Tú cómo viste esto desde un principio? ¿Estuviste siguiendo las encuestas, Temoris, casi paso a paso durante estos últimos días, estas últimas semanas? ¿Cómo viste esta como competencia, digamos, que hubo entre las encuestadoras y, por supuesto, de los medios de comunicación? Es que, o sea, coincide con lo que estaba diciendo, ¿no? En la medida en que respaldaban, o sea, un medio de comunicación y también una encuestadora tiene que elegir. ¿Qué me importa más? Me importa sostener una alineación política, acercarme a lo que diría que en ese caso son tres de hecho. Una es la alineación que les podría interesar tener, el representar de la manera más próxima lo que sus lectores, su lectoría quiere. Porque, por ejemplo, hemos visto cómo castigaron muchísimo a Televisa cuando dio a conocer la proyección en la que ganaba Claudia Sheinbaum,
y un sector de Círculo Rojo, que es su audiencia, la castigó muchísimo cuando antes la habían felicitado. Lo mismo ocurrió con el diario Reforma. Las últimas mediciones del diario Reforma fueron criticadísimas y hubo pues algunos comentaristas asiduos de la derecha que prácticamente pues llamaron a quemarlo en leña verde. Y lo otro pues es efectivamente la seriedad, que si mantener su prestigio, mantener una imagen de que independientemente de su alineación política son responsables y honestos ante lo que están presentando sus resultados y que los dan a conocer tal cual vienen. Sí, ahí hay que tener mucho cuidado y seguir reflexionando y accionando en torno a las agendas, a los intereses de estos medios de comunicación. Pero ya Temoris prefiguraba por ahí, Mónica también nos decía, Mónica Montaño, en torno a las metodologías de las encuestas, y en verdad que se han transformado a partir del uso masivo de Internet, de las redes sociales entre la población, porque hay encuestas que pues se realizan de manera virtual cuando antes pues la mayor parte de ellas intentaban ser presenciales. ¿Son efectivas considerando la cantidad de mecanismos para transformar, para entrometerse en el mundo virtual? Mónica Montaño. Sí, pues precisamente de lo que se tienen que cuidar las encuestas es de ser representativas. Entonces, al querer ser representativas, las mejores metodologías son cara a cara, con una muestra estadísticamente pues fuerte, todavía más si se hace a nivel de sección y si a las personas se les pide su credencial para votar vigente. En cambio, hay ciertas encuestadoras como Massive Caller, por ejemplo, que lo hace con llamadas telefónicas. Esto que implica, primero, que solo accede a población que tiene teléfono en su hogar. Después, que son las personas que más se encuentran en casa en ese momento, que bueno, si es por la mañana, pues será un perfil que no sale a trabajar, ¿no? Y por la tarde, pues es cuando menos responden a las llamadas. Entonces ya desde ahí, pues empieza un sesgo. Igual y todavía mucho peor las encuestas en línea, porque las encuestas en línea solo abarcan una población de personas que tienen acceso a Internet, que les llega la encuesta y que no sabemos confirmar si tiene la edad, el sexo y la ubicación que se espera tener de una buena encuesta, ¿no? Entonces, por eso está legislado en el INE que toda encuesta que se publique en medios de comunicación tiene que subirse la base de datos a la página del INE. Si ustedes googlean INE encuestas, ahí aparecen todas las encuestas con sus bases de datos y su metodología, y esas son las encuestas que sí vale la pena analizar. Por mucho tiempo ya se mencionó la del Financiero, las de Reforma han sido siempre las de mejor metodología. Ahora también tenemos acceso a las encuestas que realiza la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. Tiene una muy buena base de datos que es libre y es con la que muchos académicos pues hemos podido realizar estudios también del comportamiento electoral. Ahorita va avanzando hacia las encuestas panel, que se hace a una misma población y se le va exponiendo a los spots, a los debates, y se les va preguntando si han cambiado de opinión. Digamos, es un método más experimental, y ahí los partidos y los académicos podemos ver qué tanta influencia tienen los spots, los debates sobre las opiniones. Entonces, digamos que es una buena herramienta las encuestas si son bien hechas y que nos dan mucha información de cómo somos los votantes en México. Creo que eso se debe de seguir fomentando, una buena metodología y sobre todo compartir las bases de datos. Resulta sorprendente que las encuestas que estábamos viendo, que pues muchas de ellas tienen muestreos de 1,000 personas, resulten certeras para predecir, digamos, la preferencia de millones de personas, ¿no? ¿Cómo es que se manejan estas metodologías y en dónde reside la efectividad de estas mediciones? Pues de hecho una buena muestra es ya de 360 personas, es una fórmula que se aplica,
pero ahí lo que tienes que medir es la heterogeneidad o homogeneidad de tu población, ¿no? No es lo mismo 300 encuestas en la zona metropolitana de la Ciudad de México o de Guadalajara, sino 300 encuestas a nivel nacional, ya no basta, ¿no? En cambio, ya una muestra de 1000 sí es más certera, porque se sigue conservando una confianza del 90-95%, pero ¿dónde está el secreto? Pues en ir a secciones distintas. Si solo van a colonias de un mismo nivel socioeconómico, pues va a estar sesgada. Y lo que buscan las buenas encuestadoras, pues es entrevistar a varios grupos de edad, a varias secciones electorales, tanto urbanas como no urbanas. Y esto es lo que sí, es la magia de la estadística, que es la misma base que tiene el conteo rápido, ¿no? El conteo rápido es también una herramienta que se usa con estadística, donde solamente se analizaron una cierta cantidad de casillas y nos aproxima a un resultado ya casi irreversible. Es lo bueno de los matemáticos que pues se quemaron las pestañas, ¿no? Para aprender muy bien todas estas fórmulas y que también por eso debe ser muy respetado una buena encuesta y no pues ser un negocio de charlatanes. Desgraciadamente, pues sí los pudimos ver en esta elección. Como muchas veces ha sucedido y sigue sucediendo y probablemente seguirá sucediendo en cuanto no sigamos avanzando en esta relación de la ciencia y los comportamientos electorales, pero yo quisiera añadir que también ahí hay muchos otros componentes que son complicados, como el emocional. Me recuerdo el discurso del miedo de elecciones pasadas, que ahora cada vez veo que funciona menos. Tú dirías que sí, las encuestas influencian, mi querido Temoris, a la sociedad, a ciertos deciles de la sociedad, arriba o abajo. ¿Nos vamos a convertir en Venezuela, como muchos dicen? Pues, bueno, eso ya no sería algo atribuible a las encuestas, sino a campañas de propaganda muy bien preparadas. Pero yo creo que, por ejemplo, en un contexto como el que hemos estado teniendo en los últimos años en México, las encuestas realmente tienen un papel secundario, que es más el de reforzar ciertas ideas ya existentes. Que la polarización es muy fuerte, la adscripción de las personas por otro tipo de cuestiones, como por ejemplo clase social o de región en donde viven, con uno u otro bandos de los dos grandes, porque el Movimiento Ciudadano pues le está costando trabajo crear la tercera vía a la que aspiran guiar. Creo que eso hace que finalmente, por ejemplo, en este caso, todas las encuestas más o menos serias sirvieron para consolidar la idea de la victoria que está promoviendo el oficialismo. Y el lado contrario tuvo que recurrir a encuestas falsas también para crear esta idea. Pero esas encuestas falsas tenían pues el problema de que se enfrentaban a que los mismos medios de comunicación que lee la oposición pues no podían estar publicando las demás colores. Solamente hay un periodiquillo que se llama 24 Horas que se dedicaba a reproducir, yo no sé si pagando, porque se me hace que se estaban volando la información, pero se dedicaba a reproducir las encuestas falsas que estaba haciendo la campaña de Xóchitl Gálvez o gente cercana a ella. Pero bueno, para ellos era mucho más difícil porque la realidad estaba en contra, sus encuestas eran falsas y tenían que confrontarse con encuestas más serias que decían lo contrario, que eran publicadas pues en Reforma, en el Universal o en el Financiero y al Economista, que decían lo contrario. Entonces, esto yo creo que reduce la importancia de las encuestas. Creo que se convierte en material para la discusión de los paneles de las mesas de análisis. Pero finalmente sería difícil establecer quiénes fueron los votantes que decidieron su voto
con base en lo que leían en las encuestas. Yo creo que no debe haber habido muchos. Claro. Pues el tema en esta oportunidad, en El fin justifica los medios, tiene que ver con las encuestas electorales, su efectividad e influencia, un tema que conecta con muchos otros. Y nuestros invitados, Temoris Greco y Mónica Montaño, pues nos hablan sobre esto. Si usted está interesado, lo invitamos a que nos dé su opinión, su punto de vista en los espacios adecuados, en las redes sociales del Fin justifica los medios y las maneras de conectar a esta producción. Continuamos. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Estamos en El Fin justifica los medios. El tema es efectividad e influencia de las encuestas en esta circunstancia electoral. Nuestros invitados, Mónica Montaño Reyes, profesora investigadora. Ella es coordinadora del Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara y de la revista online Élites Políticas. Y también nos acompaña el periodista, documentalista y politólogo independiente Temoris Greco. Mi estimada Graciela, un tema que, bueno, pues ahora que hemos visto que las elecciones se dieron con una participación afortunadamente masiva, incontestable, es interesante cómo podemos observar las encuestas desde este presente, ¿no? Sí, este presente en donde ya es un escenario muy distinto al del 2018, por ejemplo, ¿no? Yo creo que la presencia ya y el uso extensivo de las redes sociales, de la facilidad de que la gente se informe más allá de la prensa, la radio y la televisión, por 1000 plataformas en Internet, cambia un poco las cosas, ¿no? Este fenómeno en donde las encuestas influían muy grandemente en el electorado debido a que la gente tiende a irse por lo que piensa la mayoría, yo creo que se ha difuminado un poco, ¿no? No sé qué piensen ustedes, Temoris, Mónica, con respecto a este nuevo escenario en donde ya hay tantas formas de informarnos que tal vez ha perdido un poco de efectividad la influencia de las encuestas. ¿Mónica? Sí, yo estoy de acuerdo con el profesor de que la encuesta no va a cambiar tu preferencia. Sí se ha demostrado que más bien ayuda a reforzar, igual que los debates, ¿no? Un debate no te va a cambiar. Lo más importante siempre ha sido el mínimo, la mínima inclinación por simpatizar por un partido siempre es lo más importante. La confianza que se le tenga a un candidato solo por su personalidad es lo que se ha demostrado más importante. Sin embargo, sí, las encuestas al final llegan a reforzar y lo que comentas sí me pareció una elección muy agresiva por la oposición. Sí hubo, y todavía están, ¿no? Ahorita están con el tema de la impugnación por desacreditar, pero lo que me pareció sí muy relevante fue que a pesar de eso, pues la ciudadanía votó, salió a votar en paz. Y que, bueno, tiene que reflexionar la oposición de que sus técnicas o sus argumentos ya no están conectando con la gente, a pesar de que sí se observó una influencia en ciertos medios, ¿no? Muy, muy abierta, ¿no? Como Latinus, que cuando todos comentábamos que en el debate Xóchitl había estado muy mal, pues ellos salían a decir que estaba muy bien, en las columnas de Reforma se hizo propaganda, ¿no? Entonces sí, si eso hubiera sido efectivo al 100%, otro resultado hubiera habido, ¿no? En cambio lo que hubo fue pues una confrontación hasta en redes sociales, en Instagram de los jóvenes, que no se había visto tanto su politización de este grupo de edad más joven. Entonces sí, yo creo que estamos pues caminando hacia un debate público que nos lo permite las encuestas, nos lo permiten las redes sociales, los grupos de WhatsApp, y qué bueno, ¿no? Que estemos dialogando para pues construir una mejor sociedad.
Claro, pero hay que ser muy claros en ese sentido, Mónica, de que es muy factible que las encuestas se manipulen para asimismo crear una opinión, digamos, y sobre todo ahora con estas herramientas tecnológicas a las que estamos expuestos y utilizamos muchas y muchos mexicanos, pues hay ahí motivo para la reflexión, la acción y a lo mejor la legislación también, ¿no? Sí, de acuerdo. Muy bien, y en ese sentido, Temoris, de la manipulación, la creación de opinión, pues hay una proliferación de encuestas, de empresas encuestadoras, que de repente, pues como que está, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Está bien la variedad? De repente tú ves una en las antípodas de la otra, ¿no? ¿Qué pensar de eso? Mira, hay un ejemplo de hace 6 años de la campaña de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador ya había tomado una distancia considerable de sus oponentes. Seguía Ricardo Anaya en un distante segundo lugar, y todavía más lejos estaba Mid, el candidato del PRI. Y el periódico El Heraldo de pronto intentó hacer algo, una jugada rara, como una cargada. Y empezó a publicar encuestas en donde de pronto Mid ya era el que podía atraer el voto útil antiobradorista, podía desbancar a Anaya, y parecía que la intención era crear la idea de que eventualmente tendría que todos los que no quisieran que llegara López Obrador, pues entonces tendrían que reunirse en torno a Mid, ¿no? Pero, todas las demás encuestas colocaban, como les decía, a Andrés Manuel muy lejos arriba, luego a Anaya y luego a Mid. Pero el Heraldo se aventó con eso y solamente hizo el ridículo. O sea, y el tema es que también en el pasado, por ejemplo, en 2012, Ciro Gómez Leiva tuvo que salir a reconocer que sus encuestas habían estado terribles, encuestas hechas por la empresa GEAISA. Terribles. Y de hecho, su medio de comunicación dejó de publicar encuestas, o sea, no lo hizo hace 6 años ni ahora. Y GEAISA pues no tiene medio de comunicación que le dé portadas. Y ahora, junto con el Financiero, de las encuestas de las encuestadoras tradicionales, pues fue la más desviada. Estoy viendo una tabla que elaboró nuestro colega Mario Campa, en donde muestra las desviaciones, con base en el conteo rápido que publicó el INE, las desviaciones de todas las encuestadoras. Las mayores desviaciones hasta rangos de 35 puntos, pues son las de Massive Caller y México Elige, ambas vinculadas a Xochitl Gálvez, y pues no sé, o sea, Massive Caller, como ya habían mencionado Mónica Montaño, es un robot que llama por teléfono y le pide a uno dar su opinión con base en el teclado. Y después de esas, las que sí son, se supone que encuestadoras profesionales, son el Financiero y GEAISA, y quedaron con alrededor de 23 puntos de divergencia con lo que dijo el conteo rápido. Las más próximas fueron unas que cuando salieron, a mí me parecieron que eran, pues que se iban al lado contrario. Es Mendoza Blanco, que es la que trabaja para Televisión Azteca, y Factométrica para Reporte Índigo. Y dieron ventajas tan grandes para Claudia Sheinbaum que a mí me extrañó, en primer lugar porque pues no le veo a Televisión Azteca ningún interés en favorecer a Claudia Sheinbaum, pero sí me parecía como que era demasiado amplio, demasiado optimista para el Sheinbaumismo estos datos. Y al final de cuentas resultaron que son las más próximas. Tuvieron desviaciones de 2 puntos cuando mucho. Entonces, y con esas experiencias previas, la de GEAISA con Ciro y todo aquello que pasó entonces, o la del Heraldo en 2018, y también lo de mucho tiempo antes, también recuerdo alguna vez que cuando Carlos Sirvent era el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, publicó una encuesta en 1988 que le fue adjudicada a la facultad, aunque era pues una fabricación de Carlos Sirvent, en donde se le daba una victoria aplastante a Carlos Salinas de Gortari.
que no se veía en las calles. Entonces, todo eso tiene una historia de desprestigio de las encuestas que hace que todo el mundo pues se tome, o sea, con mucho cuidado eso. Incluso lo que comentaba hace un rato, la gente, el grupo de simpatizantes de Xóchitl Gálvez, que tomaba como religiosamente las encuestas de México Elige y de Massive Caller, pues se veían en una situación muy difícil cuando los medios que leían como Reforma publicaban lo contrario y terminaban descalificando al propio medio. O sea, el medio en el que creían, por eso lo leen, decía que iba a ganar con gran distancia Claudia Sheinbaum, y entonces acusaban a su medio de estar adulterando la encuesta. Esto lo que nos demuestra pues, es que realmente la mayor parte del electorado va a creer lo que quiere creer, no lo que dice lo contrario. Sí, bueno, yo creo que el INE en este caso, no sé si tenga la facultad de regular. ¿Ustedes cómo ven? Creo que el INE en realidad ahora no se metió mucho, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, es que la legislación ya está de que debería de publicar la metodología, la base de datos en la página. También es cierto que se estuvo circulando más por grupos de WhatsApp, por Facebook, ¿no? Por redes sociales, por estos medios que son más difíciles de fiscalizar, y siempre ha sido un debate, ¿no? Hasta qué punto el INE podrá, pues, contabilizar toda la propaganda que se da en estos medios. Yo creo que sí es un asunto pendiente. Sin embargo, yo creo que la estrategia de la alianza PAN-PRI-PRD era precisamente esa, crear un sentimiento, y lo estamos viendo ahora con su anuncio de impugnaciones, de fraude, de que hubo una elección de Estado. Entonces, ya desde el uso de sus encuestas, de descalificar las otras, empezaron a armar el terreno para una narrativa que a mí sí me parece muy irresponsable, pero puede ser posible que la narrativa de la oposición vaya a ser esa, ¿no? En estos meses, incluso en estos primeros 3 años. El sembrar la duda de que si hubo fraude o no, y de que hubo irregularidades, porque ellos pues movieron estas encuestas en ciertos sectores, ¿no? Sobre todo pues de empresarios, de televisoras que tienen pues muchos intereses también. Eso es lo que creo que va a seguir en los próximos meses, y que ojalá que el INE sí empiece a tomar cartas en el asunto para tratar de pacificar pues el país, si es que pues prospera una idea de que está siendo sembrada por la oposición, esta idea de fraude o de elección de Estado. Claro, ojalá eso podamos sortear las y los ciudadanos mexicanos, sus instituciones, en el futuro próximo, pero se viene y hay que reflexionar, y este es un poco el interés de este programa en los distintos temas que aborda, Temoris, porque vemos que las encuestas entonces ya nos gana un poco el tiempo, pues pueden ser herramientas muy importantes para medir el pulso electoral y las preferencias, pero también yo creo que lo que nos enseñan, así como las agendas de los encuestadores y sus medios, es la gran polarización que existe en el país, ¿no? Sí, pero también por eso, o sea, nos lo muestran, pero también por eso hay que hacer un seguimiento, y es responsabilidad de quienes estamos pues dedicándonos al estudio de la política y de los hechos y de la actualidad, darnos cuenta y tomar nota de quienes están haciendo ejercicios serios y quienes no. Por ejemplo, como esto que decía que hizo Mario Campa, y que nos sorprende que esta empresa Mendoza Blanco haya sido tan acertada. Hay que verlos. O sea, yo tenía bastante mejor opinión del Financiero, por ejemplo, y ya en esta campaña la perdí. Y hay que ver también a otras, ¿no? Hay bastantes casas encuestadoras para ver. A final de cuentas, en los últimos años, la generalidad, los promedios de encuestas han estado más o menos cerca de lo que finalmente ocurre. Lo que nos cuesta trabajo valorar es las sobreestimaciones o subestimaciones. Teníamos en esta campaña el ejemplo de la del año anterior,
para el Estado de México, donde en general, salvo más Bassett Kohler, pero en general las encuestadoras sí pudieron predecir que Delfina Gómez iba a ganar en el Estado de México, pero el resultado, su ventaja final fue bastante menor que la que habían anticipado. Entonces eso nos condujo a especular si, como es el oficialismo en este momento, si las personas al responder a la encuesta, al menos un pequeño sector de personas, tiende a decir que va a votar por el oficialismo con la idea de que, pues, de no meterse en problemas o alguna cosa así, ¿no? Sin embargo, ahora con Claudia Sheinbaum resultó que el promedio de encuestas subestimó la ventaja que tenía Claudia Sheinbaum y que esta fue bastante más grande que la predicha. Entonces son cosas que hay que estar considerando, pero siempre pues tratar de ser muy serios, tanto para detectar a las encuestadoras que hacen mejores ejercicios como para transmitirlo con honestidad y con claridad. Pues en este ambiente polarizado que nos queda, aunque con una amplia ventaja de apoyo para el gobierno, creo que las encuestas pueden ser un instrumento muy eficaz para irle midiendo la temperatura política al asunto y pues la aceptación de las políticas que el gobierno vaya implementando. Pues les agradecemos muchísimo, Temoris Greco, Mónica Montaño, por participar en el programa y vamos a estar recurriendo a ustedes más adelante para poder seguir opinando sobre estos asuntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Buena tarde a todos. Esperamos que les haya interesado el tema de hoy. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana y recuerden compartir nuestro podcast. Estamos en redes sociales, en X como @Radio El Fin. En Facebook somos El Fin Justifica a los Medios y pueden encontrar nuestros podcasts en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx El Fin Justifica a los Medios. Hasta la próxima. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Colaboramos en esta emisión del Fin Justifica a los Medios Guillermo Lagarda, Alexia Cervantes, Edson de León, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.